Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Rueda Peñalosa. Yo soy escritor, tallerista de escritura creativa y promotor de lectura. El propósito de este video es compartir con ustedes, los jurados del programa Jóvenes Talentos del ICETEX, algunos de los aspectos sobre mi vida, quién soy yo, a qué me he dedicado en los últimos años y contar algo sobre mi trayectoria artística y profesional en el campo de la literatura. Yo nací el 20 de julio de 1992 en San Gil, Santander, un municipio a orillas del río Fonce, también conocido como el río Monchuelo por las comunidades indígenas que habitaron ese territorio, por los guanes. Aunque allí no viví mucho tiempo, escasamente pues los días en los que mi madre estuvo en labores de parto. Después me fui con ella y mi padre a vivir al Socorro, en donde estudié mi primaria y hice mi bachillerato. De esos años recuerdo haber conocido en el grado décimo a un profesor, Carlos Cruz, que realmente me impactó en mi vida. Con él me inicié, digamos, como en la lectura de algunos clásicos y me di cuenta de que quería dedicarme a la literatura, a la escritura como tal. De esa época me quedó, digamos, como una premisa y fue que para escribir se necesitaba leer con juicio. Años después, pues me gradué y como yo tenía el firme propósito de convertirme en escritor, decidí viajar desde el municipio a la ciudad, entonces me vine a vivir a Bogotá. Entonces en el 2011 logré entrar a la Universidad Nacional a estudiar el pregrado en estudios literarios y realmente fue ahí donde empezó mi carrera profesionalmente hablando, porque en ese espacio me acerqué a los textos de otra manera. Empecé a leerlos con detenimiento, y como con un sentido que no era propiamente del entretenimiento, sino más bien como el del deleite y el disfrute de lo estético. También allí aprendí a preguntarme por lo que había detrás de los mismos textos, por sus contextos, por lo que habían vivido los escritores, por la historia del mundo y también la de Colombia. De esa época en el pregrado recuerdo haber hecho una pasantía en escrituras creativas con Alejandra Jaramillo, la escritora, y haber diseñado mi primer taller de escritura creativa, que lo impartí junto a otros dos compañeros para la comunidad universitaria, ahí dentro de la misma universidad. Y también recuerdo haber hecho un intercambio académico a la Universidad de Guadalajara, en México. De esa experiencia de intercambio me quedó la satisfacción de haber conocido al profesor Marco Aurelio Larios. Además de profesor era escritor. Y asistía a dos materias que él dictaba. Una era análisis del discurso y otra un taller de narrativa. Y fue ahí, en ese taller de narrativa, que yo escribí un cuento que se llamó En el Frente, que por esa misma época ya en Guadalajara se ganó el primer puesto en un concurso que organizó la Universidad Pedagógica Nacional. Curiosamente, esa historia más adelante se convertiría en el primer capítulo de mi novela, Los hombres que ladraban, con la que me gradué en la maestría de escritura creativa, aquí en Bogotá, en la Universidad Nacional. Esa obra habla sobre la participación de Colombia en la guerra de Corea. Un hecho que desde que yo me enteré de que habíamos participado en esa guerra, pues me interesó muchísimo y ocupó mucha mi atención. Y pues me puse a investigar y eso terminó siendo enriquecedor para mí. Cuando Joaquín salió del malecón se dirigió al Mimatsu para tomar una cerveza y buscar a sus compañeros. Hacía días que no los veía y sintió curiosidad por saber a qué se habían dedicado durante su ausencia. Al llegar al lugar escrutó las mesas en la penumbra, pero solo vio a algunos soldados gringos que hablaban y reían estruendosamente junto a las camareras. Le pareció extraño no encontrar a nadie conocido, pero al fin desistió su búsqueda, porque supuso que estarían en la casa de Madame Kimura o en otro cabaret. Usama había prometido llevarlos de juerga todas las noches, si ese era el deseo de la mayoría. Entonces Mejía se sentó en la barra y pidió un trago para tomar mientras veía la orquesta. En ese instante tronaron las trompetas
y la sensación que eso le produjo le hizo recordar el beso que le había dado a Jaco bajo el cerezo, y de nuevo sintió cómo el deseo iba aflorando en forma de un hormigueo que le invadía todo el cuerpo, hasta que un cimbronazo en la entrepierna lo devolvió al presente y extrañó el contacto de su cuerpo delicado. A él le gustaba mucho su figura, sobre todo su cintura. Por eso cerró los ojos un momento e imaginó que la tomaba de la mano para invitarla a bailar el mambo que sonaba. Una de las cosas que más me interesa como escritor es la historia. ¿Por qué? Porque me parece interesante cómo nos podemos servir de ella para construir narrativas que nos inviten a pensar sobre quiénes somos en relación con los otros y con la naturaleza. Cuando yo escribo suelo también leer mucho, me gusta investigar. Y de hecho para la novela Los hombres que ladraban recuerdo haber hecho varias visitas a la Biblioteca Nacional a revisar archivo hemerográfico pues para encontrar los periódicos de la época del 51, 52, en los que se hablaba sobre Colombia y la participación de los colombianos en esa guerra, ¿no? En la guerra de Corea. Hablé con abuelos, leí libros, algunos testimonios de tenientes y coroneles que participaron en la guerra, las crónicas de García Márquez sobre el tema, una obra de teatro por ahí, no sé, varias cosas que lo que hicieron fue alimentar y enriquecer ese proceso de escritura. Pero aparte de esta novela, pues he publicado algunas cosas. Está, por ejemplo, el cuento del pastor alemán, que habla como del duelo y nuestra relación con las mascotas, o el ensayo narrativo Lápices y libretas, en el que hablo sobre las libreticas que voy llevando con apuntes de mis lecturas y trato de escribir un ensayo allí. O por ejemplo este, que es un breve ensayo que salió publicado en este libro, Cuaderno de Escritura 1, editado por la Universidad Nacional, Entre Silencios, que habla también de la relación mía con mi padre. Además, he incursionado en el mundo del fanzine. En el 2022 recuerdo que me gané un cupo para participar en un taller de edición comunitaria dictado por la editora Margarita Valencia. Y pues a raíz de esa experiencia he hecho algunos ejercicios de autopublicación con el ánimo de aprender haciendo y sobre todo también de poder enseñarle a otros a hacer. Entonces aquí lo que ustedes ven son algunos de los ejercicios que he hecho. En ese sentido también puedo decir que simultáneo a mi carrera como escritor, también me he desempeñado como promotor de lectura y tallerista de escritura creativa. En los últimos 3 años, por ejemplo, trabajé con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y allí diseñé e impartí muchos talleres de escritura y promoción de lectura. De hecho, de esa experiencia quedó la publicación de una guía que se llama Leer, Cultiva tu Naturaleza, en la que compartíamos con toda la comunidad algunas de esas estrategias para que la gente en sus propios territorios pueda hacer esa labor de promover la literatura y una reflexión sobre el cuidado del planeta, sobre la naturaleza. De esa experiencia en la corporación recuerdo dos procesos muy interesantes que llevé a cabo. Uno con adultos mayores, con mujeres, en el municipio de Puerto Salgar, en donde hice una articulación con la bibliotecaria municipal y llevamos a cabo unas sesiones de recuperación de memoria y de lectura, en las que el río Magdalena era el centro de nuestras reflexiones. Entonces con las abuelas estuvimos construyendo a lo largo de varias sesiones como todas unas narrativas sobre los recuerdos que ellas tenían de infancia, sobre los oficios que se ejecutaban alrededor del río, los quehaceres, cómo se veía el paisaje, más o menos hacia la década de 1950. Esa experiencia ha sido muy bonita y pese a que yo ya no estoy trabajando en la corporación, sigo manteniendo un contacto con la bibliotecaria pública y con algunas de las abuelas que han participado en ese proceso y sé que ellas siguen
trabajando en ese proyecto y tejiendo esas historias a través del bordado. Pero otro de los procesos bonitos que llevé a cabo en mi trabajo en la CAR fue el haber articulado junto al coordinador de la Biblioteca Pública de Cota un taller de escritura que tenía como propósito que la gente pudiera producir sus propios libros, sus propios textos y darles como una materialidad, ¿no? Entonces allí se planteó la posibilidad de hacer como unas sesiones de taller de edición comunitaria que dieron como resultado que varios de estos participantes pudieran elaborar por ellos mismos una serie de fanzines que después pudimos compartir con toda la comunidad de Cota a través de una velada que se hizo y en la que socializamos algunos de sus textos. Estos que ven acá son algunos de los fanzines que los jóvenes de Cota produjeron y que presentamos pues ante toda la comunidad en esa velada. Ganarme una de las plazas de esta convocatoria sería muy importante para mí, ya que me permitiría ir a la Universidad de Sevilla a estudiar el máster en escritura creativa, a llenarme de más herramientas sobre la construcción de narrativas, que es sobre todo uno de los géneros que más me interesa. Me permitiría también seguir llevando a cabo y desarrollando y sacando adelante algunos de los proyectos de escritura en los que estoy trabajando. Como por ejemplo una novela en la que me estoy preguntando sobre los orígenes propios, sobre mi genealogía, sobre los ancestros campesinos y también de comunidades indígenas dentro de ese territorio. Quizás por eso inicié este video mencionando que vengo del municipio de Santander, tierra de Guanes. Me permitiría ser un autor con un pie aquí en Latinoamérica, en Colombia, y con otro pie en Europa, en España, abrir públicos, establecer vínculos con agentes culturales en ese país, con otros escritores y escritoras. Y bueno, me permitiría también poder seguir retribuyéndole a Colombia con el conocimiento que he adquirido a lo largo de mi vida. Pues la invitación también está a los jurados a que revisen ese proyecto de retribución que adjunto a esta postulación y que si desean conocer un poco más también sobre mi trayectoria artística, se acerquen a revisar la hoja de vida que adjunté. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir en este corto video. Agradezco mucho de antemano la atención que me han prestado y estaré a la espera del veredicto que tengan a bien emitir ustedes los jurados del programa Jóvenes Talentos 2024.